Hoy nos acompaña Fernando Serrano, él es catedrático del Departamento de Psicología y Salud Pública de la UCA. Con él vamos a conversar sobre una investigación que ha realizado de jóvenes y conflicto armado. Bienvenido a la entrevista, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Primero, el título de la investigación es El peso del pasado, jóvenes, conflicto armado y memorias de sufrimiento. Si nos da un breve contexto de esta investigación que realizó. Sí, esta es una investigación que hice en el marco de mi tesis de maestría, una maestría en psicología comunitaria. Y la intención de esta investigación fue trabajar el tema de las memorias del conflicto armado, jóvenes en el posconflicto y comunidad anclada territorialmente. Entonces yo me preguntaba cómo un conflicto armado como el nuestro de más de 75,000 personas fallecidas nos puede afectar a pesar de no haberlo vivido, cómo puede afectar a estas personas que nacieron después de 1992 y cómo es que la guerra nos puede atravesar, digamos, psicosocialmente hablando. Fernando, el año en que realiza la investigación y el lugar o lugares del país en el cual fue realizado este trabajo. Sí, la realicé entre 2016 y 2017 en Nueva Trinidad. Nueva Trinidad es una comunidad de Chalate al noroeste, si no me equivoco, en frontera con Honduras. Ahí realicé esta investigación con jóvenes, con 10 jóvenes, hombres y mujeres, que nacieron después de 1992 y que sus familiares eran excombatientes de la guerrilla o exrefugiados, es decir, que tuvieron un involucramiento directo, por así decirlo, en el conflicto. ¿Por qué seleccionar este lugar, esta comunidad de Nueva Trinidad en Chalatenango? O sea, cuando aquí pues es muy conocido de que distintas zonas, departamentos, municipios del país se vieron afectados por el conflicto armado que se vivió. ¿Qué de especial lleva a enfocarse en este lugar? Pues departamentos como Chalate, Morazán tienen una particularidad propia porque tuvieron un impacto bien grande del conflicto armado. Ahí es donde los enfrentamientos eran mayores, ¿verdad? Hubo distintas masacres, desplazamiento forzado, y eso es lo que caracteriza, digamos, un corredor de comunidades en Chalate como Guarjila, Las Flores, Arcatao, Nueva Trinidad, que tienen cierta particularidad porque en el marco del conflicto fueron desplazados estas poblaciones y al término del conflicto pues retornaron a repoblarlo. Y es gente que tuvo alguna participación, por ejemplo en la guerrilla o como refugiados en los campamentos de Mesa Grande, sobre todo en esa zona de Chalate. Entonces son comunidades que constantemente están recordando sobre el conflicto armado. Hay conmemoraciones y distintas actividades al respecto. Entonces, si uno lo compara con otros territorios del país, pues tienen esta particularidad propia, como un enlace fuerte con su identidad comunitaria, un enlace fuerte con el conflicto. Fernando, ¿y qué marcas puede dejar en las personas que participaron, sufrieron el conflicto armado? Pues si uno lo piensa a nivel psicosocial, hay marcas. Partiendo de la idea del trauma, es una especie de herida que puede darse en las personas si uno lo ve de un plano individual, pero también si uno lo ve de una mirada más psicosocial, lo que se conoce como trauma psicosocial, la herida está puesta en las formas de relacionarse, en las relaciones sociales que hay entre las personas. Por ejemplo, formas autoritarias, individualistas, que no generan la convivencia entre unos y otros y que es una manifestación de un daño al tejido social. Eso podría ser una de esas marcas del conflicto, no solo en estos territorios, sino a nivel de sociedad. Y desde el campo de la psicología, ¿cuál es la importancia de realizar este tipo de investigaciones y lo que se puede lograr en las personas que han sido parte de esta investigación? Pues el aporte es enorme. Yo creo que la psicología salvadoreña se está quedando atrás respecto al tema de la memoria. A inicios del 2000 hubo una producción intelectual bastante interesante sobre el tema de memoria, pero ahora pues, bueno, poco a poco ha ido disminuyendo y yo creo que ahora toca retomarlo otra vez, porque eso nos permite ver cómo nos hemos ido construyendo
como sujetos sociales en una sociedad que ya sabemos que es históricamente convulsa, muy violenta, ¿verdad? Y que pareciera ser que los problemas del pasado se están repitiendo ahora o que tienen características similares. Entonces, desde la psicología social y comunitaria sobre todo, abordar la memoria nos puede servir para eso, para ir viendo cómo nos hemos ido configurando como personas y como sociedad, y cómo ha impactado nuestra identidad, nuestras actitudes y demás fenómenos psicosociales. Fernando, en 1980 a 1992 fueron los años más críticos del conflicto armado en El Salvador, y muchos nos podemos preguntar, o sea, ¿qué hay del conflicto armado en la juventud, la cual pues no lo vivió? Eso es uno. Segundo, ¿qué hay todavía de este conflicto en los espacios, en los diferentes espacios en nuestro país? Pues esas son preguntas importantes de hacer, ¿verdad? Y de abordarlas desde distintas miradas, y desde las ciencias sociales, de sociología, antropología, psicología, es importante. En mi caso, pues he trabajado el tema de la memoria y enfocado en las nuevas generaciones. Y en los jóvenes con los que trabajé, sí, está el conflicto armado, les impacta a pesar de no haberlo vivido, en cosas tan rotundas como la ausencia familiar, que por el conflicto no conocieron a sus abuelos, tíos, tías, y a ellos les hubiera gustado. Y aparte de eso, pues ellos interpretan que la forma de relacionarse en sus familias, en su comunidad, está marcada por el conflicto. A veces dicen que identifican miedo en sus familiares o en sus vecinos también, miedo de que el conflicto se repita, mencionan traumas también, ellos lo logran interpretar o identificar, pero también ellos identifican, eso me llamó la atención, aspectos positivos. Por ejemplo, el hecho de ser solidarios, de enfatizar la organización comunitaria, que eso es legado, por así decirlo, del conflicto armado, porque sus familiares tuvieron que organizarse para sobrevivir y moverse de manera solidaria. Entonces los jóvenes dicen que ellos han aprendido, les han transferido también estos valores, ¿no? Y que es como algo que llama la atención, porque decir que la guerra no solo dejó estos aspectos negativos, sino también positivos, al menos en esta comunidad, ¿verdad? Y de ahí, pues que en los jóvenes la forma que ellos tienen de hacer memoria tiende a ser fragmentada o con vacíos, porque no vivieron el conflicto armado, pero han estado en un proceso de transmisión de sus familiares y vecinos. Pero ellos dicen también que hay cosas que no les cuentan a ellos, que consideran que eso, que les ocultan algo, que no les cuentan toda la historia. Entonces ellos, eso les intriga y hacen que busquen por otros medios llenar esos vacíos. Esta es como una particularidad de las memorias de estas nuevas generaciones, y que en muchos casos se dice que no les interesa el pasado, pero es que en realidad no se les cuenta sobre el pasado. Yo lo veo en mis estudiantes, por ejemplo, cuando hemos visto documentales o hemos tenido un acercamiento a estos testimonios, ellos se admiran porque no tenían conocimiento de todo esto que pasó en la guerra, masacres, desplazamiento forzado, refugio. Entonces ahí hay una especie de deuda, digamos, de tener este diálogo con estas nuevas generaciones. Y en este diálogo, en esta transmisión, el compartir estas experiencias de personas ya adultas a las nuevas generaciones de lo que fue el conflicto armado, y más aún cuando sus familiares han sido partícipes del conflicto, estuvieron involucrados en la lucha, ya sea en el ejército o en la guerrilla, pero cuando se transmiten estas experiencias en las que se dice, bueno, mi mamá, mi papá fue un terrorista, fue un guerrillero, fue un militar. ¿Cómo lo toman estas nuevas generaciones? ¿Cómo ha impactado? Y también pues viene a la memoria de estas nuevas generaciones bueno, mi mamá o mi familiar pudo haber matado. Entonces, ¿cómo asimilan estas nuevas generaciones? Sí, ese es un punto interesante y es lo que caracteriza también las memorias de estas nuevas generaciones. Yo lo que identifiqué en la investigación es que no era lo mismo hacer memorias familiares que hacer memorias comunitarias.
hablar de las situaciones que vivió la familia es algo más íntimo, más delicado y con mucha movilización emocional. Y eso llama la atención porque dentro de la familia la dinámica es más compleja, por así decirlo, porque se quiere y no se quiere hablar. Y yo lo que vi, por ejemplo, es que a nivel comunitario general hay cierta, ¿qué sería? Como una idealización del guerrillero, del combatiente que peleó por estos ideales de bien común, ¿verdad? Contra la opresión, etcétera. Pero cuando comenzamos a indagar sobre el guerrillero en la familia, ahí sí la dinámica cambió, porque se habla de un guerrillero papá, mamá, abuelos, y que por haber combatido en la guerrilla, esto trajo ciertas dificultades a la familia. Me decía un joven que, así como con cierto reproche, que pues sí, su papá combatió en la guerrilla y tuvo que dejar sola a su mamá y a sus hijos, los hermanos de este joven, refugiados en Mesa Grande, y no pudo compartir con ellos, no pudo convivir por estar combatiendo. Entonces ahí esta figura pues tiende ya a dilucidarse, a ser más problemática que en un plano más comunitario. Entonces en la familia sí ya es más compleja esa situación y no logran, o sea, se vuelve incómodo el hecho de reconocer, por ejemplo, que mi papá pudo haber matado siendo combatiente. Algo importante también de informar es el método que se ocupó en esta investigación, si nos comparte un poco brevemente de cómo fue toda la dinámica de la investigación. Sí, yo utilicé dos técnicas, relatos de vida y fotoelicitación, se conoce esta herramienta. Relatos de vida, que es identificar cómo un evento determinado impacta o atraviesa la vida de una persona. En este caso, pues yo lo ubiqué con el conflicto armado, entonces cómo este acontecimiento está en la vida de estos jóvenes. Y el otro fue fotoelicitación, que es utilizar fotografías al momento de hacer la entrevista, porque promueve procesos más profundos que la simple entrevista verbal no puede promover. Entonces, a los jóvenes, con una consigna, yo les decía, cuéntame tu historia del conflicto armado. Y ya ellos comenzaban a hablar. Me decían, ¿cuál historia? ¿La mía o la de mis papás? Yo les decía, la que vos querás. Y ya comenzaban ellos a establecer un relato, y hacía preguntas de profundización. Y de allí también, porque hice 2 sesiones con ellos, para la segunda sesión les pedía que de 3 a 5 fotos, identificaran 3 a 5 fotos para contar su propia historia del conflicto armado. Y a ellos me llevaban fotos de su propiedad y ya con esto comenzábamos a conversar sobre eso. Y me explicaban por qué habían escogido esa foto. Y eran fotos no necesariamente en el marco de la guerra, sino también del presente. Fotos de ellos graduándose con su mamá y me decían que se sentían orgullosos de ella por toda la lucha que había venido haciendo, por ejemplo. Fotos de ellos pequeños también, porque había un interés grande también de estos jóvenes de mostrarse, de mostrar su propia historia, su nacimiento, porque ellos nacieron en el marco de la construcción de su comunidad, como quedó devastada, y me decían que fue un periodo bien crítico para todas las familias y para ellos, por la extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, bueno, esas fueron las 2 herramientas. Durante esta investigación, antes de hablar de los resultados, ¿se pudo identificar que hay una ausencia de la reparación social en el país? Sí. Y que esto puede hacer más difícil el proceso de reconciliación, el proceso también, lo que usted ya mencionaba, ¿verdad? El saber aceptar dentro del grupo familiar una persona que estuvo en el conflicto, que fue partícipe del conflicto. Sí, yo creo que, o sea, uno podría extrapolar, ¿verdad?, los resultados a un plano general partiendo de esta comunidad, y sí hay evidentes muestras de una ausencia de reparación de estos familiares y también de un trabajo con estos jóvenes. O sea, no necesariamente estos jóvenes, yo puedo decir que haya habido una transmisión del trauma, no puedo asegurar eso con esta investigación, pero sí puedo considerar que es necesario hacer
un abordaje intergeneracional de estos procesos de reparación, como usted preguntaba. Que ellos identifiquen que a más de 25 años sus familiares no pueden hablar abiertamente del conflicto es señal de eso, que hay ciertas incomodidades, que hay dolores todavía que hay heridas que no han sanado, ¿verdad? Y eso sí, ellos lo logran identificar, y eso hace que estos jóvenes quieran y no quieran hablar del conflicto armado. Porque hay unos jóvenes que decían que sí, hay que transmitir la memoria a las nuevas generaciones, ellos a sus hijos se las van a contar, porque lo ven como una forma de dignificación del sufrimiento de sus familiares. Pero otros jóvenes decían que no iban a transmitir estas memorias porque son muy dolorosas. Hablan del sufrimiento familiar y no quieren incomodar a estos mismos familiares. ¿Qué otros resultados se pueden encontrar en esta investigación, Fernando? También que las memorias de estos jóvenes, a pesar de no haber vivido la guerra, les sirven para interpretar su presente y para analizarlos de manera crítica, porque ellos, pensando en cómo se dieron estos combates entre ambos bandos del pasado, ellos pensaban en el presente también, y de cómo ahora, por ejemplo, me decían, hay dos guerras. Una en un plano político, que en ese tiempo todavía no estaba el triunfo del nuevo gobierno y era más clara la polarización entre Arena y el FMLN. Entonces decían que había una guerra ha habido una guerra a nivel político. Arena y el Frente como representantes de los bandos del pasado. Y decían que había una guerra más cotidiana, que es a propósito de la violencia entre policías y pandillas. Entonces decía que siempre habían bandos en contienda. Y aparte de eso, también las memorias les han servido a ellos para criticar la dinámica política en su propia comunidad, porque ellos para entonces criticaban al gobierno local, que históricamente ha sido del FMLN y que estaba a manos de excombatientes de la guerrilla. Y ellos criticaban que ahora este gobierno local tiene como tintes de autoritarismo, que no escucha a la demás población, imponen a los candidatos, hay cierta corrupción también. Entonces decían, ¿cómo es posible que siendo guerrilleros ellos están haciendo eso? Se parecen a los poderosos, me decían, los poderosos del pasado que oprimían a la población, y que eso no podía ser así. Entonces justamente los jóvenes agarran el pasado para pensar su presente y criticar. Y también yo lo veía como un cimiento de movilización política para más adelante. Entonces, Fernando, el juicio que podemos hacer de que, bueno, estas nuevas generaciones no es interesante, no es importante que conozcan parte de la realidad de nuestro país, y eso es el conflicto armado que se vivió. Que ya eso ya quedó atrás y que las nuevas generaciones no tienen el por qué darse cuenta de todo eso. O sea, entonces eso es un juicio muy superficial, porque por lo que estáis, es muy importante que las nuevas generaciones sepan de lo que es, por lo que ha pasado la historia de este país. Exactamente, es sumamente importante, porque siempre que se habla de la juventud se mira su utilidad siempre en función de futuro, los que van a resolver los problemas en el futuro, etcétera, pero no en función del presente, ¿verdad? Y yo considero que abordar los problemas nacionales o locales es necesario tener esta mirada intergeneracional. El pasado no solo le pertenece a los adultos o a los viejos, sino también a los jóvenes, y ellos tienen que conocer y que se les facilite un acercamiento al pasado para que ellos logren comprender de dónde venimos y cómo su identidad también está configurada por este mismo pasado. Y poniendo sobre la mesa, pues los jóvenes se interesan muy bien y puede posibilitar un mayor entendimiento de los problemas, considerando que ahora el relevo generacional es inevitable, ¿verdad? La gente mayor que vio el conflicto armado ya está muriendo, y los jóvenes ahora poco a poco están asumiendo puestos de poder, entonces de liderazgo, claro. Entonces es necesario este acercamiento al pasado para reflexionar desde esto el presente. Bueno, Fernando, en 15 minutos, pues es muy poco tiempo para conocer de todo este trabajo de investigación, pero a las personas que pueden interesarse por este tema, por este trabajo, ¿dónde pueden consultarlo?
Me pueden googlear Fernando Chacón, Memorias y Nuevas Generaciones, y ahí aparecen distintos enlaces a esta investigación. Bueno, agradecemos, Fernando, el que nos haya compartido parte de este trabajo en la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos su atención y los invitamos a que sigan con más del programa.